Bien, entonces, hipersensibilidad. ¿Saben más o menos cuál es la definición de hipersensibilidad? Una respuesta inmune exagerada que genera daño tisular. Exactamente. La hipersensibilidad es una respuesta exagerada, exacerbada o inapropiada del sistema inmune que me va a generar un daño tisular. Bien, entonces, esas hipersensibilidad tenemos 4, pueden ser inmediatas, como vemos en hipersensibilidad de tipo 1, 2 y 3, o retardadas, como vemos en hipersensibilidad tipo 4. Bien, pueden ser locales o sistémicas, por ejemplo, locales de una conjuntivitis, sistémica tenemos las alergias, las reacciones de anafilaxis y siempre ocurren en una sensibilización. Entonces, hipersensibilidad vimos que son reacciones exageradas del sistema inmune. Tenemos las que son inmediatas y las que son o la que es retardada. Tenemos 4 tipos de hipersensibilidad, ¿sí? Ese es el primer punto. Bien, a ver si... Bien, la hipersensibilidad de tipo 1 es la hipersensibilidad más tomada. Suele ser un tema en donde tenemos todas las hipersensibilidades bastante tomadas. Hipersensibilidad es un tema que entra bastante en examen parcial, también entra para final, pero en oral, por ejemplo, hipersensibilidad tipo 1 sí o sí tienen que saber. Todas, pero tipo 1 sí o sí. Entonces, de vuelta. Hipersensibilidad, respuestas exageradas o inapropiadas del sistema inmune que me ocasionan un daño tisular. Pueden ser locales o sistémicas, inmediatas o retardadas. Las hipersensibilidades ocurren en una prima infección. No, es una reinfección y el paciente tiene que estar sensibilizado. Exactamente, ocurre en una reinfección justamente porque el paciente tiene que estar sensibilizado. Ahora, ¿frente a qué antígenos? O sea, si tenemos una respuesta del sistema inmune, que necesitamos una respuesta frente a un antígeno, ¿cuál es la naturaleza de ese antígeno? O sea, puede ser antígeno de cualquier tipo. O sea, un antígeno ambiental, decís, un alérgeno. Bien, puede ser un autoantígeno, por ejemplo, cuando tenemos artritis por el colágeno. Puede ser un antígeno microbiano, eso que estuvimos viendo en toda la cursada, y un antígeno ambiental. Y un mismo antígeno me puede generar más de un tipo de hipersensibilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué sí o sí tienen que saber de cada una de las hipersensibilidades? Ese cuadrito, ¿sí? Tienen que saber el mediador, el mecanismo efector o el mecanismo de acción y las patologías. De todas las hipersensibilidades, sí o sí tienen que saber eso. ¿Bien? Entonces, la hipersensibilidad tipo 1 tienen como mediador IgE, mastocitos, TH2. Hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3 comparten los mismos mediadores y la hipersensibilidad tipo 4 puede generar tanto a través de una respuesta TH1 cuanto una respuesta TC8. Bien, entonces los mecanismos efectores y las patologías veremos ahora. Entonces tenemos la hipersensibilidad de tipo 1. Esa hipersensibilidad es la que tiene más características y por eso también es una de las más tomadas. ¿Sí? Todas las características sí o sí tienen que saber. Todos los números, porcentaje, todo exactamente tienen que saber. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1 solamente se va a dar en individuos que son atópicos. Bien.
¿Qué son individuos atópicos? ¿Qué es la atopia, saben? ¿Tienen una idea? ¿Ya escucharon por ahí? Que produce alta cantidad de inmunoglobulina E frente a sustancias ¿cuál era la palabra? Inocuas, capaz. Bien, sí. Entonces, la hipersensibilidad tipo 1, que es una respuesta exagerada que ocasiona un daño tisular, es la hipersensibilidad de las alergias, ¿sí? Y esa hipersensibilidad se da en individuos que son atópicos. ¿Qué es la atopia? Pregunta de oral. Es la predisposición que algunos individuos tienen de generar muchos anticuerpos IgE y desarrollar una excesiva respuesta del perfil TH2. ¿Bien? Entonces, hipersensibilidad de tipo 1 se da en individuos que son atópicos, que son los que tienen una predisposición a producir anticuerpos IgE y estimular el perfil TH2. ¿Bien? Siempre les paso todos los mapas que hacemos como ese. Ese de hipersensibilidad no les voy a pasar porque no les voy a hacer todo bien ordenadito porque van a tener todo en diapos y todo en apuntes. Pero voy haciendo para que sea dinámico y que puedan seguir el raciocinio que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, hipersensibilidad tipo 1 en individuos atópicos. Son individuos que tienen una predisposición genética en producir grandes cantidades de IgE y desarrollar la respuesta TH2. Bien, en general son autosómicas recesivas. Datito, vida media de IgE, 2 días. Gaby, ¿Sí? ¿no son dominantes en vez de recesivas? Autosómica dominante. No. ¿Por qué? ¿Qué significa que tengamos una enfermedad autosómica dominante? No sabría decirte exactamente qué significa. Algo de dos alelos del mismo cromosoma. Bien, dominante significa que solamente un alelo mutado me serviría para generar esa infección, esa hipersensibilidad, lo que sea. En ese caso, y ahí también es súper importante que es un dato súper choice y siempre toman, si uno de los padres es atópico, si es un padre, el hijo tiene 60% de probabilidad de ser atópico también. Ahora, si son los dos padres, padre y madre, el hijo tiene un 80% de generar atopia. Bien, por eso que es autosómica excesiva, porque, por ejemplo, si tengo los dos alelos mutados, tengo 80%. Si tengo solamente un, tengo 60%, porque cambia esa probabilidad. Claro, ahora lo entiendo, pero pasa que en el libro dice dominante. ¿El libro está como dominante? Sí. En el seminario está como recesivo. Ya, sí, pero ¿qué va a pasar en el examen? Eh, a ver si lo tenemos acá, el seminario. No, no lo tengo. No creo que lleguen a preguntar exactamente eso. Si llegan con dos justificaciones, con bibliografía, con lo que sea, se toma como correcta. Pero en general no preguntan eso de la utopia, si es autosómica excesiva dominante. Igual me fijo y les mando después o les hago una aclaración en el Drive, por las dudas. Dale, gracias, Gaby. De nada. Bien. Otras características, 25% de la población mundial es atópica o puede desarrollar la hipersensibilidad tipo 1. Y pueden ser tanto ambientales como genéticas. Genéticas, mutaciones. Mutación en las cadenas de los receptores para eosinófilos, en TAPI1 que vimos en procesamiento antigénico, en CMH.
Y ambientales, una madre, por ejemplo, que es fumadora, el estrés, ¿sí? Entonces, eso va a depender, los motivos que generan ese individuo atópico y esa hipersensibilidad tipo 1 son muchos, ¿bien? Ahora, vimos que la hipersensibilidad es una respuesta exagerada del sistema inmune y siempre haré muchísimo hincapié en eso porque muchas veces tenemos dudas de algún tema. Si volvemos al concepto, logramos entender el tema. Entonces, hipersensibilidad, mucha respuesta del sistema inmune que me va a generar un daño tisular. ¿Qué necesitamos para generar un daño solar? Reconocer el antígeno. Puede ser microbiano, ambiental, autoantígeno. Bien, en ese caso, hipersensibilidad tipo 1 se da en individuos atópicos que tienen una predisposición genética. Y es la enfermedad que es la hipersensibilidad inducida frente a alérgenos. ¿Cuáles son esos alérgenos? Polen, polvo, alimentos, lo que imaginen, en general entra en hipersensibilidad tipo 1. Y esos alérgenos tienen características específicas y siempre preguntan las características específicas de los alérgenos. Tienen que saber todas. Bien, entonces tienen actividad proteolítica, son proteínas o glucoproteínas. Eso es clave. Tienen bajo peso molecular, alta solubilidad, pueden ser antígenos ambientales y pueden actuar como aptenos. Todas esas características son claves, ¿sí? Bien, esa hipersensibilidad pasa por una fase de sensibilización y una fase efectora. Y eso también es bastante tomado tanto en Choice cuanto en Oral. La fase de sensibilización puse como 3 puntitos para que tengan bien en claro qué ocurre. Inducen una respuesta TH2, producen IgE y sensibilizan los mastocitos. No es la hipersensibilidad per se, porque estamos en la fase de sensibilización. ¿Sí? Entonces, tenemos una barrera, un antígeno, ese antígeno logra superar esa barrera, pasa por todo el procesamiento que ya conocen, dendríticas inmaduras maduran para dendríticas maduras, a través de una CMH, presentan el antígeno para el linfocito T a través del TCR. Faltó un antígeno acá. Bien. Esa respuesta por la producción de citoquinas me va a generar la activación de TH2 y la producción de otras citoquinas. Ahora tiene que saber sí o sí qué produce cada una de esas citoquinas. Bien, porque les comenté que en el primer parcial, si bien tenían que saber, no era tanto como en segundo parcial. Entonces, TH2 induce la producción de interleuquina 3, 4, 5, 9 y acá debería ser 13. Bien, después les arreglo en las diapos. Esas TH2, ese perfil TH2, a través de la interleuquina 4, me induce el cambio de isotipo hacia IgE. Bien, entonces, fase de sensibilización, inducción de TH2, lo tenemos. Antígeno, célula dendrítica, presente el antígeno del linfocito T. Producción de IgE, tenemos el cambio de isotipo para IgE y sensibilización de los mastocitos. Esa sensibilización de los mastocitos es porque los mastocitos tienen receptores para la IgE. Entonces, esos receptores sensibilizados, esos receptores que por ahí están en los mastocitos, van a ser sensibilizados. ¿Por qué? Porque tenemos anticuerpos IgE. Los receptores son esos, que deberían estar acá. ¿Bien? Y son el receptor de tipo 1. ¿Ven acá? Cuando tenemos una sensibilización, que tenemos, no sé, un nene con la exposición solar y está rojito. O sea, no está tan sensibilizado aún, pero está pasando por el proceso de sensibilización. Ahora van a entender bien.
Entonces, fase de sensibilización, tenemos el primer contacto, el primer ingreso del alérgeno, del antígeno, induce la respuesta TH2, induce la producción de anticuerpos IgE y sensibiliza los mastocitos. Para aclarar, para pasar temas del primer parcial, ¿cómo son reconocidos esos alérgenos? Por receptores de reconocimiento de patrón. Tenemos todo el proceso de migración de células dendríticas en el órgano linfático, generación de linfocitos T efector, activación de T folicular helper con colaboración TB, generación de anticuerpos, todo igual vimos en primer parcial, ¿sí? Pero por ahí ya tienen para que pasen después con las diapos. La fase efectora lo que va a pasar es que teníamos eso en la fase de sensibilización. La fase efectora tenemos una reexposición antigénica y esos antígenos, después de pasar por células dendríticas y todo lo que ya vimos, van a ponerse en contacto con el anticuerpo, con los receptores, ¿sí? Porque se acuerdan que teníamos la porción del anticuerpo que conocía el antígeno y la otra porcioncita que tenía el fragmento Fc, receptor para el fragmento Fc. Entonces, ahora tenemos el ingreso del antígeno. Ese antígeno va a ser reconocido por esos receptores que están en los mastocitos y esos mastocitos me van a generar la liberación de histamina. ¿Ven la diferencia? Acá tenemos una persona G quemada y acá no tanto. Acá tiene un colorcito porque está sensibilizando, pero si tomamos mucho sol, yo por lo menos si tomo mucho sol, me quedo así, porque ya hice la exposición del sol y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Bien, y eso que me va a generar la liberación de histamina y otros componentes, pero clave libera histamina. En esta fase efectora lo que tenemos es la unión del alérgeno a IgE y degranulación del mastocito. Y ahora mucha atención porque siempre toman y siempre se confunden. Hasta ahora. Después de eso no se van a confundir más. Necesitamos tres cosas para desgranular los mastocitos. Si tenemos un receptor para el fragmento Fc y un anticuerpo, no degranula mastocitos. Si tenemos un receptor y un alérgeno, no degranula el mastocito. Los mastocitos solo van a degranular cuando tenemos el alérgeno unido al receptor y el anticuerpo. Necesitamos tres cosas para desgranular los mastocitos. Cuando tenemos el entrecruzamiento de los tres puntos de esas tres cosas, ahí me desgranulan los mastocitos. ¿Bien? Acá les separé una imagen para que vean exactamente lo que pasa. Cuando tenemos, por ejemplo, la unión de la IgE, acá tenemos la IgE, con el receptor no va a pasar nada. Cuando hay el entrecruzamiento del alérgeno con el receptor y el anticuerpo, degranula el mastocito. Bien, cuando solamente tenemos receptor y anticuerpo, no. El entrecruzamiento del alérgeno con los otros dos me desgranula los mastocitos. Bien, entonces, de vuelta. Fase de sensibilización me generan anticuerpos IgE, me inducen una respuesta TH2 y sensibilizan los mastocitos. Sensibilizar los mastocitos significa que esos anticuerpos IgE que recién fueron producidos se unen al receptor. ¿Bien? Se unen al receptor en el mastocito. ¿Qué receptor? 1. Esa es la sensibilización. Esos receptores son constitutivos en los mastocitos. Entonces, cuando en la fase de sensibilización tenemos una producción de IgE, ya se aloja en el receptor para el fragmento Fc. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son constitutivos. Entonces, producción de IgE, sensibilización de mastocitos porque los anticuerpos se unen al receptor y se termina la fase de sensibilización. La fase efectora, que es de la reexposición, lo que tenemos ahí sí,
es la degranulación del mastocito porque el alérgeno entrecruza con el anticuerpo y con el receptor. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda? Sí, Gaby, yo tengo una duda con Sí. respecto a IgL producido por el perfil TH1. Yo leí de Hefner el capítulo de linfocito D. Me parece que no está incluido el IL-3 cuando el perfil TH2 no produce IL-3, pero no sé cuál es la función de IL-3. Bien, lo que pasa es que, no sé si se acuerdan exactamente en el primer parcial, lo que vimos es que hay el cuadro y también hay en Geffner la gran mayoría de las citoquinas que producen, pero incluso lo que tenemos es que algunos perfiles también van a compartir citoquinas. Las más importantes que sí o sí tienen que saber es la 13, que debería estar acá, la 4, la 5 y la 9. Después, si produce alguna otra o no, eso no es tan relevante. ¿Por qué? Porque la 4, ¿se acuerdan? Cambio de isotipo. La 5, eosinofilia. 9, mastocitosis. Y 4, 9 y 13, remodelación de la vía aérea. Bien, eso solo para aclarar. Ok. Bien, Otra consulta con sí. respecto a la sensibilización de mastocito. Por ejemplo, en individuos normales, IgE también está pegado al receptor para el filamento C de tipo 1, pero en este caso van a producir histaminas o no, o producen muy bajos niveles, pero no van, el individuo no está sensibilizado. Bien, ahí lo vemos ahora. Bien, entonces tenemos esa fase de sensibilización y esa fase efectora. Bien, de granulación del mastocito. En general no suelen dividir así como para explicar, pero si llegan a leer fase temprana, liberan algunos componentes ya preformados, ¿bien? Que son histamina, que aumentan la permeabilidad vascular, y la fase tardía sigue como la fase efectora. Reclutan eosinófilos, aumenta la producción de TH2, remodela la vía aérea, ¿bien? Clave. Atención a eso. La liberación de histamina induce vasodilatación y broncoconstricción. Una dilata, otra contrae. Entonces, vasodilatación, broncoconstricción. ¿Bien? Por eso que los pacientes asmáticos, por ejemplo, empiezan a quedar sin aire porque tienen todas las vías aéreas comprimidas. ¿Bien? Dato. Ahora, características de esos receptores. El receptor para el fragmento Fc de tipo 1 era el receptor de alta afinidad que vimos en algunas clases del primer parcial. ¿Sí? Es constitutivo, saturado y inespecífico para individuos no atópicos. ¿Qué significa? Que tanto en personas que no tienen la predisposición cuanto a las que tienen la predisposición, existen, están constitutivos y están saturados. Pero lo que va a pasar es que para individuos no atópicos son inespecíficos. Bien, entonces cualquier alérgeno se puede unir. Para individuos atópicos, el alérgeno que se va a unir va a ser el alérgeno que la persona va a predisponer. Bien, ¿era esa la duda? Sí, Bien. De vuelta, receptor más IgE no induce la degranulación. Ahora, otra característica importante de esos receptores es que mantienen la supervivencia de los mastocitos. ¿Sí? Y esa es clave porque siempre preguntan. Por ejemplo, si tenemos una depresión de receptor de tipo 1, menos mastocitos en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mantienen la supervivencia de los mastocitos. Ahora, el receptor 2 y todas esas características que les estoy comentando, sí o sí tienen que saber. Bien. Todo lo que pongo como Gaby, ítem, ¿sí? Gaby, ¿Sí? cómo ese receptor mantiene la supervivencia de los mastocitos? Por señales de transcripción. Eso Ok, va más allá de lo que gracias. tenemos que saber en inmunología, ahora usted, pero por señales. Ujú. Ujú. Entonces, todo eso que pongo como ítems, como puntitos, son porque se toman las características. Bien, entonces, lo que tenemos es el receptor
A ver, ¿dónde está el receptor? Acá. Ese es el receptor 1. Esta imagen no es de las mejores, pero es súper fácil de entender. El receptor 1 es el receptor que ya está en los mastocitos. Entonces, cuando el alérgeno ingresa, pasa todo el proceso de células dendríticas y todo lo que saben, se va a contactar con el receptor 1. Entonces tenemos un mastocito, un receptor de tipo 1, el anticuerpo y el alérgeno. ¿Bien? O el antígeno. Ese es el receptor 1. El receptor 2, el FCY2, va a estar en la cara apical. ¿Sí? Eso que va a estar en la cara apical va a ser el transporte bidireccional, tanto de la IgE para acá cuanto la IgE para acá. Y eso siempre toman en comparación con la IgA. ¿Cuál era el receptor de IgA? ¿Se acuerdan el nombre? Receptor por Ig. Poli-G. ¿Era bidireccional? No, es la No. unidireccional. Solo puede transportar IgA desde la cara basal hacia apical, hacia la luz del intestino, digamos. Bien, sí. El único que es direccional es IgE. Bien, porque siempre preguntan eso. Entonces, es un receptor lectina tipo C, está en muchas células, monocitos, macrófagos, plaquetas, basófilos. Es de baja afinidad y es ese que está en apical. ¿Ven cómo está acá en rojo para arriba y también para abajo? Ese va a ser el receptor que va a hacer el transporte. Una vez hecho ese transporte, el antígeno con el anticuerpo se une con el receptor 1 y en una fase efectora induce la desgranulación del mastocito y la liberación de histamina. ¿Quedó claro eso? Otra pregunta con Sí. respecto al transporte de receptor de epsilon de tipo 2 es el mecanismo de por transitosis como IgA también, aunque es bidireccional, es por transitosis o por vía paracelular u otra vía, no sé. Sí, sería por vía transcelular también, pasa por una célula. Perfecto, gracias. De nada. Otra cosa, le estuve buscando una imagen para explicarle, pero no encontré la imagen que quería para ahora. Después, con las diapos actualizadas, seguramente lo van a tener. Ese receptor tiene un nombre. Es CD23. Y puede interactuar con CD21. ¿Qué era el CD21? Es, Receptor de es linfocito B. Coreceptor de linfocitos B. Si me interactúa con, a ver si está acá, no. Si me interactúa con el coreceptor de linfocitos B, ¿qué me aumentaría? potenciación de la respuesta B. Potenciación de la respuesta B. Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Sí? Entonces, ese receptor, otra función que va a tener es que interactuar con CD21 me hace estimular linfocitos B, plasmoblastos y generación de anticuerpos. ¿Bien? Por último, dos conceptos que son claves también es el concepto de anafilaxia y tacfilaxia. Anafilaxia, reacción alérgica sistémica súper grave, es esta que vemos en las películas que tiene que salir, inyectar una ampolla de adrenalina. Es por una depresión de granulación excesiva también y rápida de mastocitos. Bien. Y taquifilaxia sería una respuesta que veremos en 72 a 96 horas si queremos intentar hacer una prueba cutánea, porque vamos a tener la depresión masiva de los mastocitos. Me depletan todo. Entonces, si intentamos hacer una prueba cutánea al TOC, no nos va a dejar porque necesitamos 72 a 96 horas para tener otros mastocitos, otros gránulos de mastocitos y ahí vemos si tuvimos una reacción alérgica o no. Bien, son datos que no me acuerdo ahora. Anafilaxia, sí, ya preguntaron en el choice.
pero es si es una reacción alérgica grave, si es sistémica, si es una respuesta rápida, una respuesta tardía. Bien. Eso es de hipersensibilidad tipo 1. Déjame que me fijo si hice alguna otra anotación de algún dato importante. De vuelta entonces, para cerrar los temas y repasar. Hipersensibilidad tipo 1, IgE, mastocitos eosinófilos, me activan los mastocitos, me generan una sensibilización previa al alérgeno, porque tenemos la fase de sensibilización donde tenemos la generación de anticuerpo IgE y el perfil TH2, una estimulación del perfil TH2, y una fase efectora donde tenemos la exposición antigénica, ¿sí? Entonces, sirve para asma, para alergias, rinitis, conjuntivitis, ¿sí? Se da en individuos atópicos, que son los individuos que tienen una predisposición genética, y es la respuesta inducida frente a alérgenos, que tienen que ser de bajo peso molecular, alta solubilidad, pueden actuar como apitenos, pueden ser ambientales, pueden ser microbianos y tienen actividad proteolítica. Tenemos el perfil TH2 que es clave para esa hipersensibilidad y tenemos también la liberación de histamina que me generan un aumento de la secreción gástrica, una vasodilatación, una broncoconstricción, ¿sí? Y después, posterior, un remodelamiento de la vía aérea. Tenemos dos receptores que son importantes, el de tipo 1, el receptor Y1, que es el receptor que mantiene la supervivencia de los mastocitos, constitutivo y saturado, siempre está saturado, ¿bien? Y el receptor 2 que hace el transporte bidireccional, además de generar una potenciación de la respuesta B, ¿bien? Importante entender también los porcentajes. Un individuo con un padre atópico, 60% de probabilidad de que seas también, de que tenga la predisposición. Dos padres, 80%. ¿Alguna Gaby, duda? Sí. sí, yo tengo una duda con respecto al receptor FCE de tipo 1, porque cuando dijiste que son constitutivos y saturados. Saturado se refiere que, por ejemplo, ingresa en cualquier órgano y se pega a este receptor, por eso siempre está saturado y nunca va a estar insaturado. ¿Te referís a esto o...? Saturado significa que siempre va a tener anticuerpo. Ah, ok. Bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Dato. ¿Se acuerdan que vimos el perfil TH2? Eso es algo que en general debería ser obvio para nosotros, pero por ahí ponen en los choices y se confunden. La trombopoyetina, el TCLP, estimula el perfil TH2 en ausencia de interleuquina 12. ¿Por qué? ¿Qué haría si tuviera interleuquina 12? TH1. Van a Induciría la inhibir. respuesta TH1. ¿Sí? Bien. Otro dato es que liberan histamina, liberan TNF-alfa, liberan leucotrienos, liberan prostaglandinas. Sí, todo eso me va a liberar los mastocitos. Eso tiro como datos. Bien. IgE, ya sabemos que tiene una vida media corta. Hay una situación que muchos lados dicen que aumenta 10%, perdón, 10 veces la concentración de IgE, otros lados dicen que aumentan 100 veces. Entonces, hay una confusión en ese tema, pero lo que tienen que saber es que todo que estuvimos hablando de IgE es por microgramas. Sí, entonces nunca va a tener, por ejemplo, kilogramos de IgE, tampoco miligramos, porque es tan chiquito el valor que mismo que se aumenten 100 veces, no va a llegar a comparar con los otros isotipos de anticuerpos. ¿Bien? Gaby, Sí. yo tengo una duda, pero no sé si es una duda tonta. Nunca. Porque, o sea, había visto la primera parte del video de la cátedra y decía que los receptores de Epsilon 2 estaban asociados a inmunoglobinas E de distintas especificidades
y la 1 se encontraba asociado mayormente a anticuerpos IgE específicos. No Bien. entiendo muy bien eso. Sí, eso está bien. Y también por ahí, no sé si viste en el seminario, que lo que tenemos es que en individuos atópicos, el propio receptor 1 va a ser específico y en individuos no atópicos, el propio receptor 1 también va a ser no específico. Porque cuando tenemos un individuo atópico con la predisposición, creo que en el seminario de la cátedra está justo así. Vamos a tener algo más o menos así. El receptor con alérgenos específicos. Cuando tenemos individuos no atópicos, cualquier alérgeno se puede unir. Entonces serían como diferentes colores que lo van a tener en el receptor. Que sea específico significa justamente que tiene esa predisposición. Entonces, ¿qué tipo de alérgeno se va a unir a ese anticuerpo, a ese receptor? El alérgeno que tuviéramos la predisposición, la atopia. Es por eso que hacen esa diferencia. Y los receptores tipo 1 están siempre saturados, entonces siempre van a tener algo. Los de tipo 2 no. Dale, gracias, Gaby. De nada. Bien. ¿Alguna Sim, otra duda? Gabi, Sí. show. Entonces, indivíduos atópicos têm mais predisposição de um choque anafilático, de ter mais produção de histaminas, essas coisas, sim? Sí, sí, sí. Justamente porque son esos que, no sé si ya vieron en películas, por ejemplo, que la persona sale para comer alguna cosa, sale para tomar algo y empieza a comer maní. ¿Y qué pasa? Se Uhum. cierra la glotis. Justamente porque pensaba que esa persona ya está tan sensibilizada que un Uhum. poquito más del alérgeno se podrió todo. Hay mucha É. secreción, mucha producción de mastocitos porque va a intentar contener eso de vuelta. Porque hago hincapié en que, fíjense el concepto, respuesta exagerada del sistema inmune. El sistema inmune funciona muy bien. Entonces, el sistema inmune va a intentar contener, va a generar esos mastocitos, mucha producción de histamina. Como la histamina es una broncoconstrictora, me cierra la glotis y la persona no logra respirar porque ya está bastante sensibilizada. É. No sé si vieron Graças. también, no sé si vieron también que algunos alimentos también lo prohíben para las que son embarazadas porque la liberación de histamina, o sea, más allá de todo, que no sea inmunología, la liberación de histamina también genera contracciones uterinas. Eso, como dijo Lari. Por eso que a cada exposición la clínica empeora. Bien. Tratamiento se puede hacer con anticuerpos anticuerpos IgG, anti-IgE. Bien, anticuerpos frente a ese exceso de inmunoglobulina E. Dato por si llegan a leer algo, igual después voy a agregar todo en las diapos, ¿sí? ¿Alguna duda de la hipersensibilidad tipo 1? Es la más larga. Bien. Ahora tenemos la hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 2, a mí me gusta dividirlas en tres partecitas. La primera partecita es la de opsonización y fagocitosis, la segunda complemento inflamación y la tercera activación o inhibición de receptores. La hipersensibilidad tipo 2, que involucra opsonización y fagocitosis de receptores, tenemos que pensar que la opsonización sirve para marcar un antígeno y destruirlo. Bien, entonces con esa imagen, ¿qué se acuerdan de cuando teníamos la destrucción por un anticuerpo? Con esas imágenes que puse ahí. ¿Les suena algo? Enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes, sí. Eritroblastosis fetal. Bien, porque opsonizamos el antígeno para marcar y destruirlo.
Entonces, ¿qué podríamos tener? Una anemia hemolítica, Hemolítica. citopenias, púrpuras, aumento del riesgo de hemorragias, todo que pueden imaginar de destrucción de esos vasos, ¿bien? No, después les cuento. Entonces, la eritroblastosis fetal es la enfermedad que tenemos cuando una madre es factor EGH negativo y el feto factor EGH positivo. O cuando una madre produce anticuerpos que van a destruir los eritrocitos del feto. Entonces, siempre pienso el feto está para nacer. El nacimiento es una cosa buena, es una cosa positiva. Entonces, el nene, o mejor, el feto va a ser positivo. Y la madre en ese momento, ¿cómo puede tener? Mucho dolor para generar el feto. En ese momento específico va a ser algo negativo. ¿Sí? Feto, una nueva vida, algo bastante positivo. ¿Bien? Lo que pasa es que si estamos hablando todo el tiempo de exposición, en un primer embarazo, ¿la madre va a generar anticuerpos con ese feto, contra ese feto? No. No. No, entonces en el primer embarazo, no. En un segundo embarazo, si no fue hecho el diagnóstico, si no fue hecho ninguna prueba antes para intentar contener eso, la madre puede generar anticuerpos que ya estaban sensibilizados contra ese feto. Porque ese anticuerpo es la IgG. Pero el receptor neonatal. Bien, Sí. porque la IgG es el único isotipo que atraviesa placenta. ¿A través de quién va a atravesar la placenta? ¿A través de qué cosa? Receptor neonatal. Receptor neonatal. ¿Ven cómo todo es integrador del primer parcial? Entonces, cumbis directa. Si estamos hablando de eritroblastosis fetal, se va a hacer directamente sobre el La feto. sangre. Bien, se hace en el niño, bien, o el niño recién nacido o también por el cordón. Bien, entonces lo que vamos a tener es el suero de cumbis con anticuerpo materno. A veces se confunden con ese tema porque no logran entender bien qué es el suero de cumbis. El suero de cumbis es básicamente anticuerpos, el suero con anticuerpos maternos. ¿Y por qué si ya tendríamos en teoría anticuerpos maternos? ¿Por qué queremos más? Queremos hacer una prueba. Cuanto más anticuerpos tuviéramos para estar seguros que esa hipersensibilidad está pasando mejor. Entonces, lo que va a pasar es que la prueba de cumbis directa que se hace directamente sobre el feto, lo vamos a tener esos glóbulos rojos, lo vamos a agregar suero de cumbis con anticuerpos maternos y vamos a ver justamente si se aglutina. ¿Qué era la aglutinación? La interacción entre antígeno y anticuerpo. Bien, una técnica secundaria antígeno-anticuerpo. Si se aglutina, si vemos una reacción de aglutinación, significa justamente que tenemos glóbulos rojos del feto sensibilizados con anticuerpos maternos. Entonces, la hipersensibilidad tipo 2 de la función de opsonización y fagocitosis, lo que pasa es que los glóbulos, los anticuerpos IgG maternos que atraviesan placenta, van a empezar a destruir los glóbulos rojos del feto. Y la prueba de cumbis directa se hace sobre los eritrocitos del feto que se agregan el suero de cumbis y se aglutinan. Significa que sí, esos eritrocitos contienen, ya fueran sensibilizados por anticuerpos de la madre. ¿Bien? ¿Quedó claro? Les explico la indirecta y si tienen duda me dicen. La cumbis
indirecta no se hace directamente sobre el feto, se hace indirectamente sobre la madre. Entonces tenemos una muestra del suero de la madre, agregamos el suero de Cumbis con, les dibujo que queda mejor, tenemos antígenos con RH positivo. ¿Bien? Y lo que pasa es que vamos a agregar una muestra con anticuerpos de la madre más suero de Cumbis. Si esa reacción me genera una aglutinación, significa que sí, la madre está sensibilizada. ¿Por qué? Porque si tenemos un antígeno, pongo así para que entiendan, RH positivo, RH positivo. ¿Cómo debería ser ese anticuerpo? Anti-RH Sí, positivo. sería un anticuerpo anti-RH. Si les comenté que la madre, para que ocurra una incompatibilidad RH, es negativa y estamos frente a un antígeno RH positivo, eso me genera una reacción de aglutinación. Tenemos un antígeno y un anticuerpo frente a ese antígeno. Me aglutina. Significa que son como opuestos. La madre fue sensibilizada por el sangre RH positivo del nene, del feto. ¿Bien? ¿Alguna duda? Porque en general no es un tema fácil. Entonces, prueba de Cumbis directa se hace sobre feto o madre. Feto. Feto. Bien. ¿Y qué voy a buscar en una directa? A buscar si el nene está sensibilizado. Bien, voy a buscar si el nene tiene anticuerpos de la madre destruyendo sus eritrocitos. Bien. Y la prueba de Cumbis indirecta sobre feto o madre. Sobre la La madre. madre. Bien, voy a buscar no si la madre tiene esos anticuerpos, porque sí, obvio que lo tiene. Voy a buscar si la madre tiene algo de RH positivo. Bien, o sea, algo contra esos RH positivos. Chicos, eso le estoy explicando todo de manera súper informal. ¿Sí? No es exactamente que la madre tiene una parte de algo RH. No, eso es solo para que entiendan, ¿sí? Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta. Opsonización y fagocitosis. Después también les subo esa imagen. Lo que pasa es que tenemos una célula opsonizada con C3b y una célula que va a tener receptores para el fragmento Fc. ¿Se acuerdan que esas células sí lo que necesitaban, por ejemplo, los neutrófilos de macrófagos eran de los marcadores? ¿Cuáles eran esos marcadores? C3b y receptor para el fragmento Fc. Entonces, esos receptores para el fragmento Fc del anticuerpo IgG son los que van a estar actuando en la eritroblastosis fetal también. ¿Sí? O sea, ¿por qué vamos a tener, perdón, no en la eritroblastosis fetal per se, pero en la hipersensibilidad tipo 2? Porque en los choices siempre preguntan, ¿cuáles son las hipersensibilidades que tienen receptor para el fragmento Fc y cuáles no tienen? Entonces, si tenemos una fagocitosis, una activación del complemento y per se receptor para el fragmento Fc, lo vamos a tener receptor para el fragmento Fc. ¿Bien? Bien. Entonces, hipersensibilidad tipo 2, opsonización y fagocitosis. Ahora tenemos activación del complemento e inflamación. Activación del complemento e inflamación es básicamente cuando tenemos literal un antígeno, un anticuerpo que me activa, por ejemplo, la vía clásica, me genera mucha inflamación, me recluta componentes celulares, componentes humorales que me van a generar aún más inflamación. Porque, de vuelta, concepto hipersensibilidad, respuesta exagerada del sistema inmune. No es que está de todo malo generar una inflamación,
pero me va a generar mucha inflamación, mucha activación del complemento, mucho reclutamiento de neutrófilos, más inflamación. Es como un ciclo, ¿bien? Y esa es una otra parte de la hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué me va a generar eso? No sé si ya cursaron pato, si están cursando, se van a cursar, pero verán mejor esa parte también en patología, en hipersensibilidad. Lo que va a ocurrir es que las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y 3 tienen algunos tejidos que son los que tienen, no sé, mayores ganas de actuar ahí, que son, por ejemplo, la piel, los vasos, las articulaciones. Entonces, todo que piensen como piel, vasos y articulaciones me va a estar afectado en hipersensibilidad, principalmente vasos. Entonces, inflamación de vasos, vasculitis, glomerulonefritis, ¿bien? Tengan eso en cuenta. Gabi, yo estoy acá con a punta de paz y está escrito diabetes tipo 2. Sería diabetes tipo 1, ¿sí? Bien. También es un poco de pato, pero ¿cómo actúa la diabetes tipo 1? O sea, ¿qué es la diabetes tipo 1? ¿Qué es la diabetes tipo 2? Bueno, lo que sé es que diabetes tipo 1 es la autoinmune de insulina. La persona no tiene insulina y ahí hay que agregar. ¿Y la tipo 2? O sea, la persona tiene, pero hay mucha resistencia. Generalmente la persona come mucho y Bien, hay una gorda. resistencia a la insulina. Ahí sí. Bien, ahora lo veremos bien qué es eso, ¿sí? Entonces, opsonización eritroblastosis fetal, activación del complemento, glomerulonefritis, vasculitis, síndrome de Good-Pasteur, datos. Y activación o inhibición de receptores. Lo que va a pasar es justamente, ese punto quiero llegar. En diabetes sí se preguntan, pero no tanto. Porque para nosotros a veces en inmunología dijimos una cosa y los de patología otra cosa. Entonces lo tomamos como diabetes en general, principal la tipo 1, ¿por qué? Porque no es una resistencia a la insulina, sino que una inhibición del receptor de insulina. ¿Bien? Ujú. Eso para inmuno. Entonces, la respuesta 3 de la hipersensibilidad tipo 2 es sobre estimulación o inhibición de los receptores. Bien, entonces, por ejemplo, a nivel de la inhibición, tenemos miastenias graves, que sería más o menos esa, y la diabetes. Me inhibe el receptor de insulina, me inhibe el receptor de acetilcolina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos acá los receptores, vienen esos anticuerpos, respuesta exagerada, muchos anticuerpos, y me van a bloquear la unión de acetilcolina, que me generaría parálisis. ¿Bien? Ahora, la respuesta de receptores estimuladores tenemos para TSH. ¿Sí? Hay mucha estimulación del receptor, mismo cuando no tenemos ligando. Si tenemos mucha respuesta de hormonas tiroides, ¿qué vamos a tener? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo, ¿sí? O enfermedad de Graves, que De es una Graves. enfermedad autoinmune que me causa hipertiroidismo. Yo Bien, tengo. en- Yo tengo ¿sí? Graves. ¿Sí tenés? Tengo. Ajá. Bien, entonces hipersensibilidad tipo 2, inhalación, opsonización y fagocitosis, inflamación y generación de activación o inhibición de receptores. ¿Alguna Bueno. duda? No se olviden, ¿sí? Respuesta exagerada, muchos anticuerpos. ¿Cuáles son las funciones de anticuerpos? Neutralizar, pueden inhibir, opsonizar, ¿sí? Ser fagocitosis, todo. ¿Alguna consulta? ¿Venimos bien, chicos? ¿Se están entendiendo el tema? Sí, sí. Mismo los que no leyeran nada quieren que vaya más despacio. ¿O Yo estamos no mal? leí nada y estoy entendiendo bien, así que Vale. venga bien. Ahí Genial. va. Bien.
Hipersensibilidad de tipo 3 es básicamente lo mismo que la tipo 2 en relación a los mediadores. Lo que pasa es que acá tenemos mucha activación de complejos inmunes, mucha generación o poca depuración. Entonces, si tenemos muchos complejos inmunes o poca depuración, ¿qué me va a generar? Aumento de depósitos de complejos inmunes. Bien, entonces tenemos muchos complejos inmunes que me van a estar pegando a nivel acá de los vasos. Bien, inmunos complejos inmunes se van a empezar a depositar principalmente en los vasos. Y acá otra cosa que es clave, siempre bastante tomado. La hipersensibilidad tipo 2 actúan principalmente en los neutrófilos. ¿Por qué? Tenemos complejos inmunes y tenemos daño tisular, lesión tisular. Esa lesión tisular me genera una inflamación, me ejecuta muchos componentes y principalmente neutrófilos. Entonces, hipersensibilidad 2 y 3 comparten los mismos componentes, pero la 2 va a actuar por sistema de complemento, por opsonización y fagocitosis, por activación e inhibición de receptores. Y la hipersensibilidad tipo 3 por estimulación de complejos inmunes, o sea, por mucha producción de complejos inmunes, poca depuración me va a generar muchos depósitos y mucha lesión tisular y mucha inflamación. ¿Por qué? Porque los antígenos son solubles. La hipersensibilidad 2, los antígenos en general son particulados. Ya están pegados en alguna superficie. En tipo 3 son solubles y esa es clave tanto para inmunología cuanto para patología. Si siempre toman empato también. Hipersensibilidad tipo 3, los antígenos son solubles. Bien. Entonces, si están solubles, van a estar andando sueltos por ahí. Me va a generar depósitos de complejos inmunes, lesión tisular y me va a empezar a reclutar otros componentes. Inflamación a nivel de vasos, vasculitis, glomerulonefritis, todo lo que ya vimos en tipo 2. Ahora, hago una aclaración que también siempre abre espacio para dudas. Reacción de Artus y enfermedad del suero son pruebas, no son como una enfermedad per se que pasa en la vida, son pruebas. Entonces, la reacción de Artus, inyectamos por vía subcutánea antígenos en piel y me genera una inflamación local. Enfermedad del suero por vía parenteral, ingresa en circulación por la administración, por ejemplo, de penicilina, sueros terapéuticos, fármacos, antibióticos y también me generan una inflamación que puede ser sistémica. Pero no son enfermedades per se, pero son pruebas que hacemos para encontrar esas hipersensibilidades, para buscar la definición, para buscar cómo funcionan esas hipersensibilidades. ¿Alguna duda? Clave, penicilina también pueden actuar como apiteno, ¿sí? Bien. Y la última. No entendi. La penicilina puede actuar como apiteno? La penicilina puede actuar como apiteno. Eso, un dato que les tiré más que nada, sirve también para la clase de vacunas. Puede actuar como apiteno y necesitaría una proteína para generar una respuesta. Bien. Bien. Uhum. Hipersensibilidad tipo 4. La tipo 4 es la más sencilla de todas. Si quieren para oral preparar un tema, les recomendaría preparar ese, porque me va a actuar tanto a nivel de TH1 cuanto a nivel de TC8. Como exactamente todo como vimos. Ingresa el antígeno, lo reconoce la célula dendrítica hace endocitosis de ese antígeno, lo presenta para linfocitos T y me generan una respuesta. Algo que es clave y también es como un repaso, tenemos la sensibilización. Se activan a través de citoquinas de receptores de células dendríticas TH1. ¿Sí? Ese TH1 me produce interferón gamma y estimula algo de macrófagos.
pero en una G-exposición, el TH1 con mucha producción de interferón gamma me activan los mecanismos microbicidas de los macrófagos. Sería como si en la fase de sensibilización tenemos los macrófagos, pero más que nada son productores de citoquinas, y en la G-exposición son productores de citoquinas, pero actúan con la producción de especies activas de oxígeno por la NADPH oxidasa. Bien, desarrolla granuloma, prueba de Mantoux o tuberculina. Bien, lo que cambia un poquito acá es algo de TC8. ¿Por qué? Porque en TC8 lo que tenemos es células de Langerhans en piel, un apiteno que puede ser metal, anillo, perfumes, lo que sea, pueden actuar como apitenos, están en piel. ¿Sí? Entonces, las células de Langerhans, que son células dendríticas, lo reconocen, ¿sí? ¿Y cómo tenemos en piel? Proteínas actúan como carrier, me generan una respuesta inmune. Bien, y eso me genera esa sensibilización de TC8. Ahora, cuando seguimos agregando, por ejemplo, mucho perfume, siempre el mismo, me genera la citotoxicidad natural. ¿Se acuerdan? Vas ligando granzimas y perforinas y me puede generar mucha inflamación, abscesos y las erupciones en piel. ¿Alguna duda? No, esa es más sencilla y versátil. Sí. Cuatro. O sea, la clase de hipersensibilidad para mí la más difícil de entender a veces es la de tipo 1 también. O sea, no son tan fáciles de entender, pero son repasos del primer parcial. Entonces, o sea, no es tanto que tenemos muchísimos temas nuevos. Y para repasar, hipersensibilidad tipo 1. Alérgeno con receptor para la IgE induce degranulación. Receptor para el fragmento Fc activa complemento, también me genera inmunocomplejos, destrucción de células, inflamación. Tipo 3, inmunocomplejos depositados a nivel vascular, reclutamiento de neutrófilos. Y tipo 4, antígeno, inducción de respuesta TH1 y también inducción de respuesta TCD8. ¿Alguna duda de ese tema de hipersensibilidad en general? Bien. No, estuvo buena. Gracias. Entonces, lo que haremos es 5 minutos de recreo, si quieren tomar un agua, lo que sea, y volvemos para hacer los choices, ¿sí? 5 minutitos. Dale.